verso. Y la semana pasada terminamos de ver el capítulo 16 de la primera a los Corintios. Y hoy me toca a mí comenzar con la segunda carta a los Corintios. Amén. Bien, pues antes de comenzar, antes siquiera de leer la carta, les quiero dar una pequeña reseña, una introducción de esta carta, los pormenores. Es muy interesante, la verdad es que la mayoría de las personas cuando lee la Biblia, la lee sin entender el contexto en la que fue escrita, el por qué la escribió el apóstol, para quién la escribió, cuándo la escribió. Esos detalles yo creo que son muy importantes. Cuando nosotros leemos o buscamos o estudiamos o investigamos esos detalles, nos dan una mayor amplitud de visión de lo que el apóstol estaba diciendo. En cada carta, hermanos, si tú te propusiste este año leer toda la Biblia, un consejo que te quiero dar es que leas una introducción, una reseña de los libros que estás leyendo. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Y en qué contexto lo escribió? De verdad, eso te va a dar muchísima luz. Te va a hacer aprender más. Y si tú realmente estás interesado en Dios, estarás interesado en su palabra. Porque esto es la revelación escrita de Dios. Tremendo, ¿no? Esto es un milagro, hermanos. Es un milagro que Dios quiso que nosotros tuviéramos. Para que este escrito llegara a nuestras manos, tuvieron que pasar muchísimos eventos y muchísimos sacrificios de mucha gente a lo largo de 4,000 años de historia. 4,000 años de historia. Muertes, sacrificios, injusticias, personas que fueron encarceladas por escribir los libros o por traducir los libros o por escribir o, ¿cómo se dice? Copiar, transcribir los libros de la Biblia. De verdad es impresionante, hermanos, lo que Dios nos permite tener cuando nosotros tenemos una Biblia. Antes se pensaba que la manera en que el diablo iba a acabar con los cristianos era que las Biblias desaparecieran. En los años 70, un tal J.T. Chick publicaba un librito que era como una historieta, en donde él decía que iban a llegar los comunistas a nuestras casas y nos iban a confiscar todas las Biblias que tuviésemos en casa. Casi nos estaba invitando a enterrar una en un lugar secreto para que cuando llegara el comunismo no nos quitaran todas nuestras Biblias. Pero eso ya no es así. Es muy difícil que eso se pueda dar. Ahora hay demasiada información, hay muchas maneras de tener la Biblia. Se tiene la Biblia hasta en el celular, ¿verdad? Se tiene la Biblia en cualquier pantalla. Se tiene la Biblia en dispositivos pequeñísimos, más chiquitos que mi uña. Se tiene la Biblia en papel, impreso, en muchas versiones, en muchos tamaños, colores, traducciones. Es muy difícil que ahora nos puedan confiscar la Biblia. Yo diría que prácticamente es imposible, y el diablo lo sabe. Así es que el diablo utiliza otra estrategia. ¿Por qué? Porque él nos odia. Voltea con tu hermano y dile, el diablo nos odia. Y no es un juego, hermano, ¿eh? No es un juego. Él no está jugando. Él está trabajando chancla a fondo para destruirnos, para distraer nuestra atención de las cosas que valen la pena, como estudiar la palabra. Por eso hay tan poquitos. No somos ni la mitad de los que habíamos el domingo.
pero gloria a Dios por los que están aquí. Hay Biblias en todos los idiomas o en muchísimos idiomas, en los principales idiomas que se hablan en el mundo. Hay Biblias en todos los tamaños, hay Biblias pequeñitas así, de papel impreso. Hay Biblias antiguas, Biblias modernas, Biblias para mujer, Biblias para hombres, para los niños. Hay Biblias para viejitos, sí. Hay Biblias en braille. Fíjense, hay unas Biblias que son con letra mini, otras con letra pequeña, otras con letra normal, otras con letra grande, otras con letra gigante, otras, no les exagero, con letra súper gigante, así se llaman. Y lo que sigue de ahí es el braille. De verdad. Pero ¿saben cuál es la estrategia nueva del diablo? La nueva estrategia del diablo es distraernos para que no leamos la Biblia, para que no estudiemos la Biblia, presentarnos muchas otras cosas más divertidas, vamos a decirlo así, porque no son más interesantes, más atractivas a la carne, para que nosotros vayamos en pos de eso y la Biblia podamos tener las que quieran en la casa, pero no la leamos. Esa es la triste realidad. Hoy, más que nunca, se tienen muchísimos ejemplares de la Biblia, más que nunca se tienen acceso a tener una Biblia. Cualquier persona puede tener casi una Biblia, pero hoy más que nunca la Biblia se lee demasiado poco. Hermana Anita. Hay Biblia para sordomudos. Pues esta. Con las manos. Bueno, pero la Biblia, un sordo mudo puede leer lo que está escrito. Pero hay iglesias en donde lo que hacen es alabar a Dios con el lenguaje de señas de los sordomudos, pero alabar a Dios. Y también la predicación se hace en lenguaje de señas, como lo que han visto ustedes en el noticiero, en algunos noticieros. Pero la Biblia para sordomudos, pues es esta. Ahora, Biblia para ciegos, hay dos maneras. Una, audiobiblias, y la otra, Biblia en braille. Sí hay Biblias en braille, aunque no completas, parece que nada más se ha traducido el Nuevo Testamento. Bien, hermanos. El apóstol Pablo, podríamos decir que fue el hombre que más escribió en el Antiguo Testamento. Él escribió más que cualquier otro autor en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, otra vez mi dislexia, discúlpenme. Estoy pensando en el lado derecho de la Biblia, pero estoy diciendo el Antiguo. Discúlpenme. El apóstol Pablo fue el autor que más escritos nos dejó del Nuevo Testamento. ¿Vamos bien? Y esta es una de sus cartas, la segunda carta a los Corintios. Ahora, hermanos, quiero que sepan que esta carta en realidad parece que no es la segunda. Algunos creen que es la tercera y algunos creen que es la cuarta. ¿Cómo les quedó el ojo? De verdad. Hay algunas anomalías allí que nos dejan dudas acerca de si solamente escribió 2 veces a los Corintios, y definitivamente no fue así. Escribió más cartas a los Corintios. De hecho, la primera carta a los Corintios, al parecer, en realidad es la segunda. Después de esa carta, que conocemos como la primera, se escribió otra. Ahorita les voy a dar las referencias para que no los deje así nada más apantallados. Y al parecer, esta que vamos a estudiar es la cuarta. Miren, acompáñenme para que vean lo que les estoy tratando de decir. A primera los Corintios capítulo 5.
Primera a los Corintios capítulo 5. Miren donde en el verso 9 el apóstol dice que escribió a los Corintios. ¿Cómo dice en la pantalla? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ah, caray, que no es la primera a los Corintios, primera a los Corintios 5:9. Os he escrito por carta. Quiere decir que hay una antes de esta primera a los Corintios. ¿Lo había notado? Como que no, ¿verdad? A veces leemos nada más así. ¿Y qué más dice en el verso 11? Más bien os escribí, que no os juntéis, os escribí. ¿Cuándo? Al parecer era una primera carta a los Corintios. Ahora, muchos hermanos piensan que como solo fueron 2 cartas, cuando el apóstol Pablo en la segunda carta, en el capítulo 2, habla, vamos si quieren al segunda a los Corintios capítulo 2, ya lo veremos con calma. En el capítulo 2 dice, en el versículo 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Muchos hermanos piensan que se refiere al fornicario del capítulo 5 de Primera a los Corintios. ¿Recuerdan cuál fornicario, verdad? Aquel que se metió con la esposa de su padre, que tal vez era su mamá, o tal vez su madrastra. No lo dice Pablo, pero pudo haber sido cualquiera de las dos opciones. ¿Sí, hermanos? Pero otros hermanos dicen, no está hablando de él, está hablando de otro, que en su tercera carta, no en esta cuarta, sino en una tercera, se estaba refiriendo a él como alguien que lo ofendió personalmente. El fornicario no lo ofendió a él personalmente, sino ofendió a la iglesia, ofendió al cuerpo de Cristo. Y el apóstol es muy enfático en la primera carta acerca de la importancia del cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan en el capítulo 11 cómo dice ahí? Ya lo estudiamos, que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo, estar bien con los hermanos. Pero bueno, en el verso 5 de este capítulo 2 ahí dice algo de que si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, como refiriéndose a eso, a algo que alguien le hizo a él. Pero después él dice, no es a mí en realidad. O sea, sí me la causó a mí, pero también a ustedes, por no exagerar. ¿Ya vieron? Y algunos, leyendo a la ligera, pues simplemente dicen, pues se refieren al fornicario de la primera, a los Corintios capítulo 5. Pero es bueno que nosotros conozcamos algo más acerca de esto. El apóstol Pablo escribió esta carta por ahí del año 57 después de Cristo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo ya llevaba 24 años de haber sido asesinado, resucitado y ascendido, ¿verdad? Ya llevaba 24 años. Recordemos que el apóstol Pablo nunca conoció personalmente a Cristo, sino solamente se le apareció Cristo Jesús ya en un cuerpo glorificado camino a Damasco. ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces, otras personas dicen que en realidad no fueron 4 cartas, fíjense, sino que fueron varias más y que no se perdieron porque la mayoría dice que la primera carta, la verdadera primera carta a los Corintios se extravió, que solo tenemos la segunda, que sería la primera, no sé si me estoy dando a entender, y la cuarta, que sería lo que tenemos como segunda, y que la tercera también se extravió. Pero otros dicen que realmente esas cartas son
pedazos de los otros escritos. O sea que la primera carta a los Corintios que tenemos en nuestra Biblia dicen que no fue escrita de principio a fin en una sola ocasión, sino que son pedazos de sus otros escritos. Que es posible que antes del capítulo 5 de Primera a los Corintios, eso fue una carta. Y después lo juntaron con el capítulo 5 y por eso ya dice que él escribió antes. ¿Me dejo entender? Y lo mismo vamos a ver en segunda a los Corintios, cómo tiene como diferentes matices muy contrastados. Es posible, también dicen algunos, que hayan pegado los pedazos que tenían de esas cartas, porque se extraviaron. Un ejemplo de eso podríamos verlo, lo tenía ahorita, pero... Ah, sí, ok, miren aquí. Vean, por ejemplo, en 2 Corintios, ahí donde estamos. No, sí, 2 Corintios 2, en el versículo 3. Ahí es claro que el apóstol dice, y os escribí esto mismo para que cuando llegue no tenga tristeza de mi parte, de aquellos que deberían alegrarme. Espérenme tantito. No, esto es en primera a los Corintios, donde dice que escribió con mucha tristeza. Con mucha tristeza. El verso 4. Ah, sí, ahí está en el verso 4. Tienes razón. No lo alcancé a leer. Dice el verso 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que conocieseis el amor tan grande que os tengo. Entonces, si fuéramos ligeros en pensar, bueno, esta es la segunda carta y la primera, pues es la que ya leímos, no cuadra el carácter de la primera carta con lo que está diciendo allí. Porque el carácter de la primera carta no es con muchas lágrimas, no es con mucha tristeza, es con energía. Si recuerdan lo que estudiamos, en ningún momento el apóstol se aflige de, así como dice aquí, así tan fuerte, con mucha tribulación y angustia. Este no es el carácter de la primera carta que tenemos en la Biblia. ¿Lo notan? Entonces esos son los detalles que nosotros debemos conocer para no irnos con la finta a la primera. Pero bueno, sigo presentándoles otros casos. Es que estaba un poco revuelto. Aquí estoy basándome en un libro. No es el único que estudié, pero aquí lo traje porque se me hizo muy interesante. Es un diccionario bíblico. Son muy útiles estos manuales, o ¿cómo se llaman? Estos libros de referencia y consulta, ese es el nombre correcto. Son muy útiles. A ver, les voy a leer este cachito. De modo que si nuestra primera a los Corintios la denominamos como la segunda, parecería que hubo una primera, la mencionada en segunda a los Corintios, esta que del texto que les digo que con mucha tristeza, anterior a nuestra segunda a los Corintios. Por consiguiente, parecería que hubo por lo menos 4 epístolas de Pablo a los Corintios. ¿Lo ven? ¿Qué pasó con las otras? Hay 2 posibilidades. O han desaparecido o subsisten como fragmentos en nuestras primera y segunda de Corintios. Esta segunda posibilidad no se menciona simplemente en el supuesto de que debemos poseer todo lo que Pablo jamás escribiera. Existen algunos indicios en las cartas mismas de que podrían ser compuestas. ¿Estamos entendiendo lo que les digo?
Existen algunos indicios en estas mismas cartas que tenemos de que podrían ser compuestas. Por ejemplo, segunda a los Corintios 10, capítulo 10 al capítulo 13, parecería ser una tercera carta o una cuarta, aún antes de que alguien sugiriese que segunda a los Corintios podría estar mezclada o mixta. Hubo quienes notaron el nítido cambio de tono a partir del capítulo 10 y el contenido también encuadra adecuadamente. Se afirma más aún que dichos capítulos se entienden mejor si se considera que fueron escritos antes. O sea, es posible que del capítulo 10 al 13 de segunda a los Corintios sea una tercera carta antes de esto que vamos a estudiar hoy. ¿Vamos bien? Está un poco enredado, pero al menos les quiero dejar esa espinita de decir, ay, mira, yo me voy con la finta, nomás leo y ya. Eso es lo que quiero, hermanos, que profundicen. Es maravillosa la historia, sobre todo la historia bíblica, es maravillosa, es extraordinaria. ¿Sabían, por ejemplo, me voy a hacer un paréntesis, había una biblioteca en Alejandría, una gran biblioteca, la más importante del mundo antiguo, la biblioteca de Alejandría. Cuando en el siglo VIII los musulmanes surgieron por primera vez, en el siglo VIII, los seguidores de Mohammed, que conocemos como Mahoma, ellos comenzaron a matar a los cristianos y se fueron yendo hacia el oeste, o sea, ellos vivían en Arabia y comenzaron a irse hacia Egipto, y allí en Egipto, en la ciudad de Alejandría, había una biblioteca que contenía ejemplares muy, muy importantes de la Biblia, de las traducciones bíblicas, de los manuscritos de los escribas, de los masoretas, que fueron quemados. Los musulmanes, obviamente, ellos no tenían el menor escrúpulo, ni les interesaba lo que había ahí, simplemente quemaron toda la biblioteca. ¿Pueden creer eso? Ahí se perdieron de verdaderas joyas de la literatura antigua. Pero, ¿sabían ustedes que también, me parece que es en el año 1940, hubo un descubrimiento casual cerca del Mar Muerto? ¿Conocían el caso? Un pastor beduino que pastoreaba sus chivos, a sus cabritas por allí, cerca de las montañas que rodean al Mar Muerto. Resulta que él se le fue una cabra más arriba, hacia una montaña. Entonces, él ya no la pudo alcanzar, ya no pudo subir hasta donde estaba esa cabrita. Ustedes saben cómo las cabras son expertas en escalar montañas. Y entonces comenzó a aventarle piedras, ya de la desesperación, para que se bajara su cabrita. Y entonces, al aventar las piedras, una piedra cayó en algo que sonó como una vasija de barro. No sonó seco, sonó que se rompió algo. Y entonces volvió a aventar otra piedra y volvió a oír que se rompía algo. Así es que, en curiosidad, él subió hasta donde estaba ahí la cabrita y se dio cuenta que era una especie de bodega o una cueva, pero una cueva en donde estaban sellados, porque la cueva estaba como muy escondida y estaban sellados unos rollos de manuscritos en piel de animal, lo que llamamos papiros, de la Biblia. Pero él no sabía qué era, simplemente vio que eran unas vasijas como de 1 metro de altura, de barro, pergaminos, eso, de barro. Y entonces, cuando él saca lo que había en las vasijas, eran pergaminos, pero él no entendía el idioma.
Eso estaba escrito en hebreo. Y entonces él lo lleva a un arqueólogo de su pueblo, de esos que venden chácharas. Literalmente no era arqueólogo, era un chacharero, un anticuario. Estamos hablando de 1940. Y entonces él dice, él como que sí le sabía un poquito, y dice, pues te compro en tanto, pero le dio, ya saben, ¿no? Una bicoca, y le dijo, si me traes más, te los compro. Casi le dio espejitos por oro. No les voy a hacer la historia muy larga, pero este cuate fue por más, pero por cada pedazo que le traía, le pagaba. Entonces, lo que él hizo fue hacer cachitos, los pergaminos, para poder obtener de cada cachito más dinero. Imagínense. Y entonces, después ese chacharero consiguió un comprador de lo que tenía, un comprador que sí sabía lo que estaba vendiendo, sí sabía lo que estaba adquiriendo, un arqueólogo muy importante que dijo, ¿dónde conseguiste esto? Y dijo, pues no te voy a decir, pero si quieres yo te vendo más. Pues véndeme todo. Total que en esa destrucción, en ese cambio de manos, se perdió muchísimo otra vez. Pero uno de los que pudieron salvar, ya después consiguieron los pedacitos. Lo que se consiguió más completo fue el libro de Isaías, del profeta Isaías. Entonces, cuando le hicieron la prueba del carbono, descubren que esos pedazos de pergamino tenían una antigüedad de 2000 años. No es tanto, es la época de nuestro Señor Jesús, poquito antes de la época poquito más bien cuando nuestro Señor era niño. Y entonces dicen, vamos a ver si es verdad que la Biblia se ha conservado, porque ya ven que muchos dicen, ¿y quién dice que la copiaron exactamente igual? Después de tanto tiempo seguro que ya no es lo mismo. Pero dijeron, a ver, vamos a leer en hebreo, de derecha a izquierda, a ver si lo que dice el libro de Isaías es lo que dicen sus Biblias del siglo XX. ¿Y qué creen? Que sí decía tal cual. Eran muy pocos las palabras que cambiaban. Después de 2000 años se conservó eso. Entonces, esas historias son fascinantes. Bueno, a mí me encantan. No sé si a alguien le interesó lo que les acabo de contar, pero eso es lo que se estudia cuando ustedes agarran un comentario o un manual o un libro de referencia y consulta bíblicos. Encuentran mucha riqueza. Cómprense uno de estos, hermanos, inviertan en algo que vale más la pena y van a encontrar este tipo de cosas y se van a cultivar. Entonces, podríamos pensar que hubo 4 cartas. Vamos a dejarlo ahí. Pero que es posible que también las cartas que tenemos en la Biblia no sean escritas de un solo plumazo, vamos a decirlo así, sino son pedazos de las 4 cartas que había, que por lo menos había 4. Por lo menos había 4 cartas que el apóstol escribió a los corintios. ¿Ok? Y es posible que se perdieron 2, o más posible que tengamos fragmentos de las 4. Les voy a leer este cachito. Es probable que Pablo no es cierto. Ya estaban bien picados, ¿verdad? Ajá. En su forma actual, la llamada segunda carta a los Corintios da la impresión de ser la recopilación de varios escritos de Pablo provenientes del dramático y prolongado intercambio epistolar que él mantuvo con la iglesia de Corinto. De las 3 partes que la integran, esta segunda carta, la primera parte podríamos pensar que es del capítulo 1 al 7. Esa reproduce probablemente aquella carta de reconciliación, mientras que la última, los capítulos
del 13 al 10 sería la que el apóstol escribió con gran aflicción y angustia, porque ustedes van a leer de los capítulos 10 al 13, se nota eso que leíamos en el segundo capítulo de la segunda carta, versículo 4, que dice con gran aflicción y angustia. ¿Vamos bien? Es posible que esos capítulos del 10 al 13 sean los que él escribió así, para hacer recapacitar a la comunidad rebelde y salvaguardar así la unidad de la iglesia. De cualquier manera, podríamos estar seguros que Dios permitió que lo que tenemos en nuestras manos sea lo que Él quería que tuviéramos. Amén. Finalmente, como conclusión a esta introducción que les di, podríamos decir que eso es lo que Dios quería. Porque a Dios no se le pasa nada. Y Dios permitió que este pastor beduino también destruyera muchos escritos valiosos, o que aquellos, ¿cómo se llaman? Musulmanes hayan quemado la biblioteca de Alejandría. Dios lo permitió. Dios podía haber preservado la biblioteca de Alejandría, pero no quiso que pasara eso. Entonces, lo que tenemos es lo que vamos a estudiar. Amén, hermanos. Hasta aquí, sobre la introducción, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Quiénes eran los musulmanes? ¿Quiénes son? Los musulmanes son personas que creen en una revelación de un hombre que se autonombró profeta de Dios, llamado Mahoma. Este era un árabe que al parecer tenía problemas mentales, y él escribió un libro llamado el Corán. En ese libro él inventa, o tal vez el mismo diablo le inspiró, algunos dicen eso, que el diablo le inspiró a escribir ahí una sarta de sandeces, perdón que lo diga así, acerca de lo que él creía. Y ahora los seguidores de Mahoma, que leen el Corán, se les llama musulmanes. Y la religión que ellos practican se les llama Islam. No confundamos con los árabes. Los árabes no son musulmanes, no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes, porque hay árabes cristianos, hermanos nuestros, pero son árabes, aunque la gran mayoría de los árabes son musulmanes. ¿Vamos bien? ¿Sí, hermano? Son los islámicos. Y de esos también hay diferentes corrientes o denominaciones, podríamos decir. Hay algunos musulmanes que son más radicales, esa es la palabra, así lo usan, ¿verdad? En las noticias, más radicales en sus maneras de aplicar lo que dice su Biblia, que es el Corán, está escrito. Y entonces quieren llevar al pie de la letra lo que dice el Corán, y por eso andan matando y echando bombas en todo el mundo y aterrorizando, esa es la palabra, a muchas personas en todo el mundo. Desde el siglo VIII lo han hecho. ¿Ok? Ajá. Ellos son descendientes, al ser árabes, son descendientes de Ismael. Ismael, que fue uno de los dos hijos de Abraham, de hecho fue el hijo primogénito de Abraham, con Agar, exactamente. Bien, hermanos, vamos a orar. Apenas vamos a empezar, niños. Y los niños, oh, yo pensé que ya iban a acabar. Niños, apenas vamos a empezar, ¿eh? Media hora, concédanme media hora, niños. Oremos. Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por la bendición que nos das de poder estudiar esta segunda carta a los Corintios, escrita por tu hijo Pablo, nuestro hermano. Y de veras, Señor, anhelamos que tú nos hables. Abrimos la Biblia con expectativa, Señor, y queremos cerrarla con fe.
Háblanos hoy, Señor. Dinos todo lo que tú quieras decirnos y no queremos ser solo oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Ahora bien, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se va efectuando al soportar los mismos padecimientos que nosotros también padecemos. Hasta ahí vamos a dejarlo. Este primer escrito, este primer párrafo que tiene muchísimo, no creo que terminemos de verlo hoy, pero vamos a comenzarlo. Entonces, a los primeros dos versículos se le conoce como la salutación. La salutación o el saludo, de ahí viene la palabra, es básicamente que Pablo se presenta, pero quiero que sepan que esta carta, Pablo la presenta como una defensa, que él mismo se está defendiendo y está defendiendo la doctrina que él ha compartido de muchos falsos maestros que llegaron a la ciudad de Corinto, a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto para este tiempo tendría alrededor de 6 o 7 años de haberse fundado. O sea que era una iglesia joven. Y Pablo la había fundado. Pablo la había fundado, pero no podía vivir ahí todo el tiempo, aunque pasó la mayoría. Si en alguna ciudad pasó más tiempo, Pablo fue en Corinto. Pasó por lo menos 1 año y medio entero allí en Corinto. Pero se tuvo que ir. Y cuando él estaba lejos, se enteró de que habían llegado maestros falsos y con falsas enseñanzas a tratar de desacreditar a Pablo y además a tratar de diluir la sana doctrina. Entonces, cuando Pablo escribe esto, ustedes lo van a escuchar o lo van a sentir a través de su escrito como un poco agresivo cuando escribe. Al inicio no se nota mucho, pero en la medida en que vayamos estudiando esta segunda carta van a notar que Pablo está como muy a la defensiva. Pero no tanto porque quiera defenderse a sí mismo, sino también lo que quiere es defender la sana doctrina, que se estaba diluyendo, se estaba mezclando. ¿Vamos bien? Pastores, si me quieren interrumpir, con toda libertad. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa apóstol? Enviado por Jesucristo y por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, y cuando dice, y el hermano Timoteo, ya vieron que no dice al hermano Timoteo, porque no es una carta a Timoteo, sino al parecer Pablo estaba con Timoteo y juntos estaban escribiendo esta carta. Es posible que Timoteo la estuviera escribiendo. Recuerden que Pablo, al parecer, dicen las malas lenguas, no sé si las malas, pero más bien los sabiondos de las escrituras dicen que al parecer tenía un problema en la vista. Entonces él no podía escribir. Casi siempre le pedía a alguien que le escribiera las cartas. Es posible que en esta ocasión haya sido Timoteo. Por eso lo menciona aquí Pablo y el hermano Timoteo a la iglesia que está en Corinto. A ver, di Corinto. No es Corintio.
No existe la palabra corintio. Bueno, es el gentilicio de la ciudad de Corinto. ¿Qué es el gentilicio? Como se les dice a las personas que viven en esa región. La palabra corintio es el gentilicio de Corinto. Otra vez, Corinto es la ciudad, corintio es la persona y corintios son las personas, ¿ok? A veces hasta nosotros mismos los pastores nos trabamos y decimos, sí, el apóstol Pablo le escribe a los corintos, ¿no? O decimos, sí, en la ciudad de Corintio, las dos cosas están mal, ¿verdad? Entonces vamos a pasar por ignorantes si decimos así. Por eso de una vez digamos bien, Corinto es la ciudad, corintios, los que vivían ahí. ¿Bien? Ajá. Exactamente. Pablo está siendo copartícipe a Timoteo de haber escrito, de haber enviado esta epístola. ¿Qué es epístola, por cierto? Carta, lo mismo que carta. Cuando ustedes escuchen la palabra epístola, quiere decir misiva o carta. ¿Vamos bien? Ahora dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, que era, digamos, la provincia más grande, la región. En todo Acaya, que es ahora el país de Grecia, allí en Acaya estaba una ciudad que se llamaba Corinto. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí creo que no hay mucho más que explicar. ¿O sí? ¿Alguien quiere explicar algo de aquí o tiene dudas de estos dos versículos? Es la salutación. Vamos al grano. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esto es una alabanza escrita. Ya vimos que la alabanza no solamente es musical. Y dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aquí vamos a notar que en estos breves 4 versículos, del 3 al 6, vamos a encontrar demasiadas veces la palabra consuelo, consolación, consolados. ¿Lo notaron cuando lo leí? En ninguna otra parte de la Biblia se menciona tantas veces y tan cerquita la palabra consolación. Y yo creo que esto es, y lo vamos a estudiar, porque Pablo estaba realmente afligido, estaba mal. Como hace poco estaba reflexionando, porque me hice el propósito de no tener Facebook en este año. Ahí está el Facebook, ahí está mi cuenta, porque no se puede, pero si me etiquetan y eso, o si nada, ahí va a seguir. Van a ver que ya no he publicado nada este año, pero estaba yo pensando el otro día que una de mis publicaciones publiqué un dicho popular que dice, solo el que carga el costal sabe lo que lleva adentro. Y pensando, dije, un psicólogo bien entendería que yo tenía broncas. Cualquier psicólogo diría, este cuate tiene broncas y está tratando de desfogar lo que trae adentro. Y lo dice de manera sutil. No es un simple dicho popular. En ese momento era así como mi verdad, mi gran verdad. ¿Sí? Y así lo publiqué. Solo el que carga el costal sabe lo que lleva adentro. Pero no fue nada más que lo dice así, sino que yo quería que alguien, nadie lo hizo, gracias. El hermano Chucho sí lo hubiera hecho, pero no tiene Facebook. Que alguien me dijera, ¿qué estás cargando, David? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Sí? Nadie lo hizo, gracias. Pero algo así se me figura que está haciendo Pablo. Está
desahogándose y comienza a decir acerca del consuelo. Dice que él fue consolado por Dios. Dice verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Intrínsecamente o soslayadamente está diciendo que la está padeciendo. Estoy en tribulaciones, pero Dios me consuela. ¿Lo ves? Y yo he entendido, dice Pablo, que estas tribulaciones son ¿para qué? Para que nosotros, o sea, no está diciendo en todas mis tribulaciones, está diciendo en todas nuestras tribulaciones, porque con él viajaban sus discípulos, algunos, por lo menos Timoteo en este momento estaba, en otras ocasiones estuvo Silas, en otras ocasiones estuvo Bernabé, en otras ocasiones estuvo Lucas con él, en otras estuvo Tito y etcétera, en otros momentos estuvo Onésimo con él en la cárcel en Roma, etcétera. Esto es digno de meditar esta noche, hermanos. Nos va a servir mucho. Todos hemos padecido y padecemos situaciones diversas. Una de las cosas que más nos puede conturbar, que nos puede afligir, es el contraste tan grande que se da entre saber que tenemos un Dios que nos ama, que es nuestro Padre, y que sin embargo nosotros sufrimos en esta vida. Esto es algo que el diablo usa de una manera muy poderosa. Fíjense, son muy poquitos los que han podido profundizar de tal manera en la forma como Dios nos trata y el por qué lo hace, como para que pueda tener su vida, a pesar de todo, totalmente en paz. Creo, y me puedo equivocar, que yo estoy en eso. Y lo digo así porque como pastor me he podido dar cuenta que el 90 y tantos % de las personas sufre una contrariedad muy grande en función del Dios en quien ha creído y de lo que vive en esta vida. En una ocasión orando a Dios le decía, Señor, sobre esto le decía yo, ayúdame a entender más profundamente, Señor, este gran choque que hay del poder descansar en ti en medio de las situaciones difíciles. Y le decía yo, ¿por qué, Señor? Una vez que nosotros creemos, no pasamos a un terreno de paz completa, como se supone que debiera ser, al menos eso suponen algunos, de ya no tener problemas. De hecho, yo les aseguro que muchos se convierten para que se les resuelvan sus problemas, fíjense. Y resulta que a veces están más grandes. Muy bien, chava. Por eso pare de sufrir. Desde el título, es una organización exitosa. Porque ¿qué busca la gente en este mundo? Lógicamente. No solo no sufrir, sino que le vaya bien. Por favor, fíjense que estamos razonando el asunto. Pero la realidad de lo que vivimos como creyentes no es así. Y entonces hay un dejo, hay una situación dentro de nuestro corazón, un conflicto muy bien, que nos trae zozobra, que nos trae choque mental, que nos trae desilusión, ayúdenme, que nos trae frustración, angustia, desesperación, miedo, pero sobre todo frustración. Y terminan en amargura y en deserción, desilusión, deserción.
Ahora, todo esto es normal, humanamente hablando. Porque yo te estoy invitando a que creas en un Dios de amor, en un Dios todopoderoso, en un Dios que te ama, que te sana, que te cuida, porque todo eso dice la Biblia, que no te va a fallar, que está contigo. Pero la realidad para muchos es lo contrario, aparentemente. Aparentemente. Incluso se habla de pruebas. ¿Cómo si yo tengo un Padre y un Dios que me ama? Y que dice que Él me ama mejor de lo que yo amo a mis hijos. Dice, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y también las fortaleza. Entonces, necesitamos ser totalmente transparentes en función de esto que arrastramos, que cargamos. Por eso, fíjense bien, el diablo es un enemigo que gana fácilmente. Es un adversario que engaña fácilmente. Es un enemigo al que se le oye con más facilidad. ¿Qué es lo que se oye? A ver, tú lo has oído. No, yo creo que ni Dios existe además. Porque ¿por qué permite Dios si es tu Padre? Él es amor, y ¿cómo es posible que permita que tu hijo se te enferme y se te muera? Fíjense. ¿Cuántos han oído eso? ¿Cómo es posible que Dios, que es amor, te dejó sin chamba? ¿O te permitió un cáncer? Como que no checa. Como que esas cosas nos hacen dudar, desanimarnos. Y entonces, meditando en esta situación que todo creyente vive, porque uno puede decir, aquel es un ateo y el otro es un maldiciente, por eso le va como le va. Esa es otra cosa que traemos siempre. Pero ¿cómo es posible que a este que es un creyente que por todos lados destila santidad, le vaya tan mal? Apenas se convirtió y le empezaron las broncas más grandes. A ver, ¿cuántos sinceramente una vez que se convirtieron, las cosas se pusieron peor? Cuando yo me convertí, yo me llevaba tan mal con mi papá, casi a los golpes. Lo digo con vergüenza, porque un hijo debe respetar a sus padres. Pero cuando yo me convertí, cuando regresaba yo esa noche de la iglesia metodista donde una preciosísima mujer me invitó, yo venía como flotando. Yo decía, Dios está conmigo. Ya todo lo que va a venir es maravilloso. Y entonces yo escuché un mensaje, ahí fue donde me convertí casualmente, que hablaba del respeto a los padres por parte de los hijos. Y entonces, Uzi, resulta que si no empezaba yo, empezaba mi papá. No estoy desviándome, porque esto es importantísimo, hermano. Y yo me propuse ya no pelear con mi papá. Dije, que me diga lo que sea, yo lo voy a respetar. Calladito me voy a ver mejor. No pensábamos entonces así, pero yo eso pensé. Llegué, les repito, llegué así, yo creo que hasta mi rostro se veía Llego, me siento a cenar y empieza mi papá. De veras, parecía que era ya parte de su. Y papá me empieza a atacar y a decir, y yo, tan chulo, precioso, calladito. Y siguió, y en la medida en que yo me callaba, más me echaba. Y yo calladito. De repente me dice, ¿qué cosa te pasa ahora?
Contéstame, no seas hipócrita. Y yo así, mire. ¿Saben por qué se ríen? Porque todos hemos enfrentado muchas cosas así en donde nos proponemos algo y resulta peor. Y entonces abro mi boquita, que siempre la he tenido muy chiquita y muy callada, y le digo: papá, no voy a pelear contigo. Quiero que sepas que he conocido a Dios, papá, y Dios me dijo que yo te debo respetar. ¿Qué cosa me estás diciendo? Sí, papá, conocí a una muchacha que me llevó a escuchar de las cosas de Dios. Y a partir de hoy yo tengo a Dios en mi vida. Y ya no te voy a contestar. Ah, sí, me dijo. Se los voy a repetir porque nunca lo he dicho y lo voy a repetir para que vean lo fuerte que fue. Yo ya perdoné a mi papá y lo quiero mucho. Pero él me dijo: te me largas de la casa con tu maldita religión. Entonces de inmediato me echó a la calle. Me había portado tan mal tantos años y nunca me había corrido. Vean el contraste. Y ahora que ya estaba yo caminando en el aire y con un rostro de santidad, me corre. Mi mamá se empieza a pelear con él y me dice, me abre la puerta y me dice: lárgate, no quiero volver a saber de ti. Tu madre no se quemó las pestañas enseñándote y llevándote con los maristas y con las monjas para que me salgas. Aquí esta casa es católica y tú. Pero lo peor de todo es que yo no sabía, ni entendía, ni tenía la fe de ahora, ni la comprensión de la palabra. Me salí y ¿qué creen que pasó en mi corazón? Donde estés me fallaste. Porque yo quise ser bueno y tú me abandonaste. Y mi papá me corrió en lugar de que me aplaudiera. Porque yo de veras eso pensé, que mi padre, como se emocionaba, iba a empezar a llorar. Me iba a decir: mi hijito, hoy vamos a estar ya muy bien tú y yo. Algo así pensaba. Porque además eso quería. Entonces se tuerce la cosa y me enojo con Dios. Y me fui. Y estuve muy enojado con Dios. Yo no sé si mi mujer se acuerde o si le platiqué de esto, porque tampoco me acuerdo. Pero me costó ya mucho trabajo volver a la iglesia. Sobreponerme a esta decepción amorosa, de esta decepción espiritual de fe que entonces yo tenía. Menciono esto porque esto sucede de una o de otra manera a todos, aún a los que ya hemos caminado mucho tiempo. Creo que ya no me pasa a mí. Les voy a decir por qué. Porque yo un día le dije: Señor, yo quiero, para poder aconsejar a los demás, que tú me ayudes a tener más claridad sobre este contraste que hay en la vida creyente con lo que vivimos en el mundo. En el año 90 también me fue como en feria. Ya no voy a meterme mucho, pero fueron los peores años de mi vida. Yo me sentía de veras abandonado por el Señor. Hay testigos aquí que yo me paré en el púlpito y les dije: adiós, ¿verdad, Catita? Ya no voy a ser pastor, ¿verdad, Gaby? Y me despedí de la iglesia. Les dije: por favor, ya no me llamen pastor. Y no es porque yo hubiera adulterado, solo que ya había llegado a tal punto la situación que yo vivía, que ya no podía yo ser pastor. Cuando eso ocurrió, hermanos, como pastor y como creyente, por eso yo los comprendo ahora, yo estaba haciendo agua, estaba yo ahogándome. Y cayó en mis manos un libro precioso que ya no se edita, que por ahí tengo una copia y vamos a sacar copias, Daniel, recuérdame. ¿Dónde está Daniel? Que se llama Cuando la soga se rompe. Y allí yo pude entender mucho de esto que ahorita quiero completar.
de entrada, porque no voy a completarlo, hay mucho más, mucho, ¿sí? Nada más digo esto, ya. Miren, rápido les digo. Dice allí, volvamos a ponerle el versículo, por favor. Miren cómo dice. Ciertamente Pablo estaba pasando por un momento difícil en su vida. Habiendo creído en el Señor, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados. Y ahí vamos a arrancar. Hay un propósito finalmente que Dios nos concede. Y digo esto y me siento, el propósito principal es que Dios nos trajo y nos creó y nos puso en este mundo con un objetivo principal, glorificar su nombre. Y si para eso, fíjense bien, Él permite que sucedan cosas de este tamaño. Yo ahí entendí que Dios me dijo, yo soy tu dueño. Y yo hago con lo que yo formé, lo que yo quiera. Y tú calladito, tú no entiendes, no te gusta, no es muy agradable, pero para eso te formé. Porque además yo te quiero usar. Y tú no vas a servirme para nada si tú no sabes lo que es consolar. Y no vas a poder ser consolado si antes no sufres. Porque ¿cómo va a ser uno consolado si no necesita ser consolado? Uno es consolado cuando uno sufre. Entonces, una vez que tú sufres, va a haber alguien que yo voy a mandar para que te consuele. Y cuando tú recibas el consuelo, vas a aprender para que cuando otro venga contigo, tú lo consueles. Y eso es lo que yo quiero para que yo esté muy contento contigo. Y después, cuando estés conmigo, yo te voy a consolar y te voy a limpiar tus lágrimas. ¿Y cómo me animó saber eso? Dije, entonces, Señor, si nada más vine aquí a sufrir, exagerando mucho, y puro sufrimiento y todo me ha salido chueco. Así me sentí antes, que era yo un chillón. Entonces, ¿eso quieres tú? Y él me dijo, ¿qué tal que yo quisiera nada más eso para ti? Que no disfrutes nada, que todo lo que te venga sea puro sufrimiento, porque yo quiero estar contento y usarte y que tú puedas también consolar a otros. Entonces me quedé pensando, dije, carambas. O sea, es posible que yo no tenga ningún derecho, ninguna esperanza, porque Dios eso lo quiere. Y entonces empecé a comprender la vida de muchos. Pues es que este es el mero versículo. Esto está, lo entiendo, pero pues ya es mi turno. Ya te tocó compartir las semanas pasadas. Entonces, vamos a dejarlo ahí por hoy. Hay mucha tela de dónde cortar. Por lo menos 10 veces el apóstol menciona la palabra consolación y no en esta carta. 14 veces por lo menos en esta carta, porque hay otra sección más adelante que vuelve a hablar de la consolación. Yo no sé si es parte del otro escrito que les decíamos. Yo creo que sí, pero hermanos, vayámonos por lo menos con este mensaje que el pastor Guillermo nos daba. Dios tiene un propósito con nuestros sufrimientos. No es que a Él le guste que nosotros suframos, no es que Él se divierta viéndonos sufrir. Eso es un engaño del diablo, pero Él permite el sufrimiento porque quiere que nosotros le glorifiquemos. Vamos a ver cómo. Y en esto tiene que ver la consolación. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por lo que tú nos estás enseñando. Deseamos, Señor, como te lo dijimos en la primera oración, deseamos aplicarlo a nuestra vida, ponerlo en práctica, Señor. Ya no queremos ser chillones,
Ya no queremos estar quejándonos. Perdónanos por haberte echado la culpa de nuestros males. Perdónanos por haberte defraudado y sobre todo habernos desilusionado de ti. Evidentemente no te conocíamos, pero queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte más y sabemos que tú utilizas muchas veces el dolor, si es necesario, para traernos a una relación más estrecha contigo. Señor, hoy ya no queremos quejarnos de lo que estamos padeciendo, porque tú nos consuelas en todos nuestros padecimientos, Señor. Te bendecimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.